Bienvenidos a las conferencias de conocimiento de sí mismo, un ciclo de 50 conferencias totalmente gratis. La conferencia de hoy es la número 33, ley de octavas y ley de entropía. Entonces, el propósito de esta conferencia es conocer la ley de octavas y su opuesta, que es la ley de entropía, y cómo se pueden utilizar para lograr el objetivo de llegar a la autorrealización en una sola existencia. Entonces, vamos a ver primero qué es la ley de octavas. Entonces, la ley de octavas nos enseña a ascender, nos muestra dónde nos estancamos, por qué y cómo poder seguir ascendiendo hasta la meta final. Entonces, la mayoría de nosotros de pronto en el colegio vimos una materia que se llamaba la flauta. Entonces ahí veíamos cuando nos enseñaban la escala musical, en donde habían 7 notas, que son el do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, para llegar de un do inferior a un do superior, se debe elevar una octava más. Entonces, también veíamos que en esta escala musical existen 3 pausas. La primera pausa va, buscamos primero el do, re, mi, y acá entre el mi y el fa aparecería la primera pausa. La segunda pausa aparece entre la y el si. Y la tercera pausa entre el si y el do. Entonces, a esto se le llama la corriente del sonido. Pero también dentro de nuestra vida se llamaría la corriente de la vida, en donde esta escala musical también se asemeja a lo que nosotros vivimos en la vida, porque en nuestra vida casi siempre hay una pausa para elevarnos de acuerdo a un propósito. A veces nos quedamos estancados, o a veces ascendemos o podemos descender. Entonces, se dice que en esta escala o corriente de la vida existe un primer shock, que es cuando inhalamos, cuando nacemos e inhalamos nuestro primer aliento de vida. En este primer shock es cuando estamos la mayoría de la humanidad, que permanecemos como en un estado de hipnosis, aparecemos como dormidos, porque no vemos el objetivo de la vida, no sabemos por qué estamos aquí en el mundo, para dónde vamos, cuál es el real objetivo de nuestra existencia. Entonces, pues acá siempre vamos a nacer, a estudiar, a crecer, a conseguir una pareja, a trabajar, realizar ciertas actividades o trabajos, y finalmente llegará el día de nuestra muerte. Entonces, acá se dice que en este primer shock siempre vamos a lo vamos a repetir si no encontramos el verdadero propósito de la existencia. Entonces vamos a retornar varias veces hasta que se nos acaben las 108 existencias a las que tenemos derecho.
y sin lograr la autorrealización del ser. Entonces, después del mí, aparece la primera pausa y aparece el segundo shock. El segundo shock es cuando recibimos el conocimiento. Este conocimiento no es recibido por todas las personas. Acá se dice que el Maestro Jesús nos decía que de 1000 que lo buscan, uno solo lo encuentra. ¿Por qué? Porque este conocimiento, a pesar de que de pronto lo puedan realizar pues cualquier persona, pues también cualquier persona a veces no puede recibir ese conocimiento, o sea, de pronto no le interesa, entonces pues ya como que va perdiendo ese derecho al que tiene de recibir ese conocimiento. Entonces va a quedar acá en esta primera pausa y pues obviamente no va a conocer para qué vino al mundo ni podrá lograr la autorrealización de su ser. Entonces, bueno, cuando está este segundo shock, se abren dos caminos, que es el camino del práctico y el camino del creyente. Entonces, cuando una persona empieza a practicar, entonces empieza lo que se llama la primera montaña. La primera montaña es cuando nosotros empezamos a practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia, que son el nacer, el morir psicológico y el sacrificio por la humanidad. Entonces, acá se dice que empieza el génesis, es decir, cuando empezamos a crear nuestros cuerpos existenciales superiores del ser. Entonces, acá empezamos a crear estos cuerpos. Entonces acá aparece lo que nos enseñaba el Maestro Jesús, de que de 1000 que encuentran el conocimiento, solamente uno lo sigue, porque este conocimiento pues es un poco difícil, porque de pronto no estamos como decir, practicándolo de la forma que debería ser para llegar a regenerar estos cuerpos y a crear los que están sin crear. Entonces, después de esta primera montaña, aparece la segunda pausa y el tercer shock, que es cuando terminamos la primera montaña, y entonces la persona que en verdad se quiere autorrealizar, como ya ha creado sus cuerpos físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal, entonces él tiene que tomar una decisión entre el camino directo y el camino del nirvana. El que de verdad quiere lograr la autorrealización del ser y hacer que nazca en él su Cristo íntimo, debe escoger el camino directo. Entonces, acá empezaría el tercer shock y la segunda pausa para empezar la segunda montaña, en donde se eliminan los yoes causa. ¿Cuáles son los yoes causa? La envidia, la codicia, la pereza, la ira, el orgullo y la gula. Entonces ahí el Cristo elimina estos 7 yoes causa y empezaría la tercera montaña. Entonces entre el sí y el do aparece la tercera pausa y el cuarto shock.
que es cuando la persona inicia la última montaña. Entonces, en esta última montaña, la persona pues todavía tiene que empezar a hacer un sacrificio pues mucho mayor y empieza el nacimiento segundo. Entonces, en esta última montaña, ahí tiene que la persona que va a conseguir la autorrealización de su ser tiene que conseguir un discípulo para que él continúe ese camino y pueda llegar a la autorrealización. Entonces, acá vemos que en nuestra vida también existen ascensos y de pronto pausas para lograr las actividades que nosotros queremos desarrollar, porque por ejemplo de pronto uno inicia algún proyecto y entonces de pronto puede subir una octava más o se puede quedar, puede volver al inicio o quedarse estancado. Entonces acá uno tiene que hacer siempre como que muchos esfuerzos para poder subir una octava más y lograr lo que uno se ha propuesto, que en este caso pues sería la autorrealización de nuestro ser. Entonces, también por otra parte está la ley de entropía. Entonces, esta ley también es llamada la ley de igualación. Entonces, por ejemplo, cuando uno digamos, tiene algún recipiente con agua caliente y lo revuelve con la misma cantidad de agua fría, llega el momento en que, el agua va a quedar a una misma temperatura. Entonces eso sería la ley de igualación. También, por ejemplo, cuando hay frutas que, digamos, una está sana y se colocan al lado de unas que estén dañadas, pues la fruta sana en un momento pues también llegará a dañarse. Entonces esta ley casi siempre nos manda es para abajo, o sea, nos manda a la degeneración. Entonces acá vemos que, por ejemplo, si yo de pronto consigo amigos que de pronto me lleven por el mal camino, entonces yo, por esa ley de igualación, pues posiblemente voy a adquirir los mismos comportamientos o los mismos vicios que esa persona, porque esta ley siempre va a tender como a degenerar a la persona, no va a tender a hacer la que ascienda, sino al descenso. También esta ley se podría trascender mediante la transformación, pero para que haya una transformación pues debemos primero mirar qué defectos pues se nos están manifestando. Entonces acá primero tendríamos que ver que de verdad sí queremos cambiar, porque como nosotros a veces estamos pues como en una zona de confort con nuestros defectos y no, pues ni siquiera queremos cambiar. Entonces el primer paso pues sería encontrar qué es lo que nosotros queremos cambiar, y en segunda instancia tener como una fuerza de voluntad para empezar a luchar contra esa fuerza de entropía, o sea, hacer un mayor esfuerzo para no dejarnos llevar por esa ley.
para lograr cambiar lo que nosotros queremos cambiar, eliminar, por ejemplo, los yoes que nos están dañando nuestra psicología. Dice que solo mediante la transformación es posible vencer esta ley. Entonces, acá esta transformación implica también un sacrificio, pero ese sacrificio es, o sea, tiene uno que sacrificar lo que más le causa dolor. Por ejemplo, si a mí me gusta ver mucha televisión, y entonces no verla me va a causar ese sufrimiento, porque siento que como un fastidio o un dolor que por no poder ver algún programa que me gusta, entonces empiezo a sacrificar ese dolor, empiezo a sacrificar de pronto ese aburrimiento, empiezo a sacrificar esa pereza. Entonces, cuando uno empieza a sacrificar ciertos defectos, aparecen las virtudes. Entonces, por ejemplo, cuando uno sacrifica la pereza, aparece la diligencia. Cuando uno sacrifica la ira, aparece la mansedumbre. Cuando uno sacrifica la codicia, aparece el altruismo, y cuando uno sacrifica la envidia, aparece la filantropía. Así, digamos, cuando uno va sacrificando un yo, siempre va a aparecer una virtud. Entonces, lo importante es empezar a ver que nosotros no somos buenos, que nosotros tenemos multiplicidad de defectos, que esta ley de entropía pues siempre va a tratar de estancarnos y va a tratar de llevarnos hacia abajo, hacia la degeneración. Entonces pues hay que hacer un esfuerzo pues grande, porque a veces uno, digamos, está con todo el ánimo de, digamos, practicar, digamos, hacer, digamos, una práctica de meditación, y entonces como que lo coge a uno la pereza y como que mejor me voy a dormir, y no, pues uno termina dejándose llevar por esa ley, porque uno en el día no, digamos, no meditó, o no se autoobservó, o no hizo alguna de las prácticas del conocimiento de sí mismo. O también, digamos, que cuando uno tiene algún proyecto para realizar en su cotidianidad y de pronto como que uno se siente defraudado, o como que se siente con tristeza, o de pronto se siente cansado, y entonces uno se va dejando llevar por esa ley y a la final no hace nada, y entonces ahí viene el fracaso. Entonces siempre o sea, como que hay que buscar el ánimo para hacer las cosas. Es algo difícil, pero pues tiene que uno que tratar de luchar contra esos yoes y eliminarlos, para que podamos elevarnos una octava más y conseguir los objetivos que tenemos para llegar a la eliminación de los defectos y a la autorrealización de nuestro ser. También de pronto empezar a tratar de practicar cada día un poquito más, porque a veces uno pues como que pasa el día y de pronto no hizo nada de práctica, y va dejando así, como que ya se le va acumulando esa pereza, y entonces ya uno no quiere hacer nada. Entonces no, toca como que darse uno esos choques para que pues uno pueda empezar a practicar más a practicar más la autoobservación, y a practicar más
las demás prácticas del conocimiento de sí mismo, la muerte psicológica, también de pronto enseñarle a otras personas cómo se manifiesta esta ley, de pronto cómo puede luchar para que esta ley no lo deje hacer lo que necesita hacer. Entonces, practicar estos tres factores y también con la eliminación de los yoes también empezar a liberar y a conservar la energía para practicar la transmutación sexual, porque si no, pues así no podemos empezar a crearnos a nosotros mismos, no podemos empezar a crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Entonces, pues no sé, esta sería pues la conferencia. No sé si de pronto tengan alguna pregunta. ¿Y cómo se le denomina a los que solamente entraron en la rampa de la vida, do, re, mi? ¿A cómo se le denomina a esas personas? Pues estas personas se dicen que son los hombres del tercer mundo. Estas personas, pues la mayoría de la humanidad estamos en esta, como en esta, ¿cómo le digo yo? Como en esta denominación, ¿no? Ahí entonces cuando nosotros logramos la autorrealización del ser, nos convertimos en hombres verdaderos, y según el Génesis seríamos los hombres del sexto día. Entonces ahí se vería la diferencia, porque ya el hombre del sexto día ya es el hombre autorrealizado. En cambio, nosotros que estamos en la parte del hombre del tercer día, nosotros estamos hipnotizados, estamos dormidos, estamos con el 97% de conciencia atrapada por el ego. Entonces, pues acá, según el Génesis, tendríamos que lograr las tres montañas, para lograr la autorrealización del ser. Y en do, re, mi, ¿qué significa el do, re, mi? O sea, en la parte del humano, del cuerpo físico. El do, entonces el do sería el cuerpo físico, el re sería el cuerpo vital, y el mi sería el principio de alma. Entonces ahí es como que lo que nos impulsa a hacer las cosas, a empezar algo, ese sería el principio de alma. Cuando nosotros queremos iniciar en algún proyecto o hacer algo nuevo, como que la naturaleza nos da esa fuerza para hacer las cosas. Entonces, si nosotros logramos vencer esa primera pausa y el primer shock, entonces podemos empezar a trabajar en sí mismos. Y si no, pues entonces seguiremos retornando hasta que se nos cumplan las 108 existencias y pues nos manden a la involución. Y entonces, ¿qué es una pausa? O sea, si yo veo, lo que entendí es que la primer pausa es cuando, o sea, puede quedarse durante harto tiempo cuando una persona no llega al conocimiento. Eso es lo que le entendí. ¿Sí? Sí, la primera. Y la segunda pausa, ¿a qué se refiere específicamente esa segunda pausa? La segunda pausa es cuando uno ha recibido el conocimiento y se puede quedar estancado porque se queda de fanático, se queda de creyente, entonces no empieza a practicar.
Entonces, la segunda pausa se vencería si uno empieza a practicar y empieza a crear sus cuerpos existenciales del ser. ¿Y la nirvana y eso cuál es la pausa? ¿Esa no es la segunda? La segunda, la de nirvana. Sí. Si coge el camino directo es la segunda pausa, ¿sí? Sí, la segunda pausa es cuando cuando la persona ya ha creado, ha regenerado y ha creado los cuerpos existenciales del ser, entonces ahí tiene que escoger entre el camino directo y el camino de nirvana. Entonces esa sería la segunda pausa. ¿Y qué, más específicamente, qué pasaría ahí? Pues que pues al coger el camino del nirvana no va a poder, ya queda estancado ahí y se pierde la posibilidad de la autorrealización, porque ahí nos dice la enseñanza que se traiciona a nuestro propio Cristo íntimo. Entonces ya ahí quedaría, en esa segunda pausa quedaría, pues como se dice, estancado, porque no podría pasar a terminar, a empezar la segunda montaña ni la tercera. Entonces ahí ya tiene la posibilidad de la autorrealización. ¿Y si se toma el camino directo, qué pasa? Pues si se toma el camino directo ya nace en la persona, nace el Cristo íntimo, y ese Cristo íntimo es el que encargado de eliminar los 7 yoes causa para iniciar la segunda montaña. Bueno, y en la tercera pausa, el objetivo, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo en la tercera montaña, en el nacimiento segundo, el objetivo principal? En la tercera montaña, pues como ya creó sus cuerpos solares, él mismo ya puede crear sus cuerpos de oro y de luz. Entonces acá el factor que va a primar es el sacrificio por la humanidad. Ahí tiene que la persona que ya quiera terminar la tercera montaña tiene que conseguir un discípulo, y entonces ahí él no se puede autorrealizar hasta que no pueda encontrar y dejar a ese discípulo. Entonces ahí tienen que pues ayudar más a la humanidad. Bueno, entonces si no hay más preguntas, entonces esta sería la conferencia de las dos leyes y cómo estas leyes son tan opuestas, pero a la vez como que nos pueden dar un ánimo para elevarnos en una octava más, o estancarnos o devolvernos al punto de partida. Entonces ahí lo importante es mirar qué es lo que nosotros queremos cambiar para poder ir eliminando sus defectos y poder realizar las prácticas y todo lo que se necesita para empezar a subir esas montañas. Bueno, entonces muchas gracias por haberme escuchado, y cualquier inquietud o cualquier comentario de la conferencia me lo pueden dejar en la parte de abajo de los comentarios de YouTube. Y pues muchas gracias por escucharme y nos vemos en una próxima.